¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a graficar una forma geométrica, una figura geométrica. Por tanto, tenemos que describir los puntos que definen cada una de las líneas rectas que conforman los lados de esa figura. En este caso vamos a representar una figura geométrica muy básica, como es el triángulo, que está formado por 3 lados. Por tanto, tenemos que definir 6 puntos, es decir, 2 por cada uno de sus lados. Entonces vamos a crear una tabla X y, por ejemplo, para definir lo que son los ejes de coordenadas y luego los puntos, como son 6, pues yo no voy a escribir aquí x1 y 1, x2 y 2 y así sucesivamente, sino que lo que vamos a crear es una formulita donde vamos a concatenar la letra X con la fórmula columna, que si no le pasamos ningún argumento, pues ella automáticamente nos devuelve el número de columna en el que se encuentra. En este caso, como estamos en la columna 2 y yo quiero que empiece en X1, pues entonces vamos a restarle 1. Y a continuación vamos a concatenar la Y y procedemos exactamente igual, fórmula columna menos 1. Y de esta manera pues ya tengo X1 y 1. Ahora lo único que tengo que hacer es arrastrarlo hasta la columna G y, como veis, pues tengo mis 6 puntos. Obviamente, si esto lo desplazáis, que copiéis y desplacéis esto hacia otro lado, pues bueno, tenéis que tomar como referencia la columna en la que estáis y restarle tantas unidades como sea necesario para que empiece de nuevo en X1 y 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a centrar estos títulos de columna y también estos de fila. Es este. Y de hecho vamos a seleccionar esto con control, creo que me dejará seleccionarlo, sí, y vamos a ponerlo en negrita, ¿de acuerdo? Para que esté más destacado. Entonces aquí vamos a definir un primer punto, va a empezar en el 1, 1, y ahora os digo por qué lo defino, y vamos a seleccionar todo esto. Entonces vamos a centrarlo, y ahora es cuando nos vamos a insertar, y vamos a insertar una gráfica. Concretamente hay que insertar la gráfica de dispersión XY, con sus lados rectos, ¿de acuerdo? Es decir, con la representación recta, no esta, porque entonces no nos daría una figura geométrica, sino que nos daría pues más bien una figura un poco, bueno, pues más curva, y no es lo que queremos. En este caso lo que queremos es una figura con lados rectos. Por tanto, seleccionamos dispersión XY. Bien, aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, como veis, yo simplemente he puesto aquí un punto, que es el 1, 1, por tanto me está representando aquí este punto. No se ve, bueno, concretamente me lo está representando aquí. No se ve, pero realmente aquí sí que hay un punto. Entonces, como esto representa líneas rectas, pues entonces ahora le voy a definir la longitud del primer lado. Entonces, la longitud del primer lado se va a corresponder con un punto final cuyos valores van a ser 1, 3 en XY. Y fijaos que aquí tengo la primera línea recta. Esto está definido de la siguiente manera. Fijaos, en X le he dicho que un 1. Bueno, miramos en X, efectivamente tiene un 1. Que no os confunda la longitud del eje, ¿de acuerdo? Porque realmente en lo que os tenéis que centrar es precisamente en estos valores de aquí, es decir, en los valores de las coordenadas. Fijaos que aquí 0,2, 0,4, 0,6, porque es de una longitud mayor que en este caso el eje vertical, puesto que aquí coge 0,5, 1 y no coge estos valores intermedios. Por eso, sencillamente, el eje X en este caso es más largo que el eje Y, pero si yo prolongo esto, pues bueno, se irá obviamente refrescando aquí. Bueno, pues en este caso no lo ha hecho, pero bueno, ya se ve una aproximación un poco más, porque realmente sí que el eje X se ve como muy lejos y realmente tanto Y como X tienen el mismo valor. Entonces esto debería verse un poco más comprimido. Bueno, esto lo solucionamos enseguida juntando esto y ya veis que se aproxima un poco más. Entonces ahora sí que tenemos 1, 1. Perfecto. Pero bueno, lo quiero largo, puesto que va a ser un triángulo, entonces va a coger lo que es la hipotenusa, pues como va a ir inclinada, va a coger mayor longitud y entonces esto sí que se va a acercar más hacia la izquierda. Bien, entonces ahora tenemos que definir el siguiente lado. Como voy a definir el lado este inclinado de aquí, es decir, la hipotenusa, entonces el primer punto va a coincidir concretamente con el punto final del lado anterior. Y es evidente porque conforman un vértice esos dos puntos. Entonces vamos a definir aquí, vamos a picar fuera para deseleccionar lo que es el gráfico y vamos a seleccionar aquí el punto 1, 3. Perfecto, yo ya tengo ahí un punto coincidente con el punto final de la recta anterior. Y ahora tengo que definirle qué longitud quiero de esta, es decir, el siguiente punto de esta recta. Bueno, pues va a ser 3 unidades en X y una en Y. De esta manera, fijaos cómo representa ya la hipotenusa inclinada con 3 unidades en X, perdón. Aquí está las 3 y 1 en Y.
Por tanto, ya tengo el último punto definido de este lado. Bien, y ya para definir el último, pues tomamos la misma referencia. Es decir, el primer punto va a ser el último del lado anterior y, por supuesto, el 1, 1 va a ser el que cierre. Y aquí tenemos nuestra figura geométrica. Perfecto. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Recordad, con control seleccionamos estas dos celdas y lo que hacemos es... pues bueno, ponerle borde a todo. Aquí sí es cierto que me ha dejado esos dos abiertos. Bueno, pues lo cerramos así. Y entonces vamos a desplazar este para aquí y vamos a hacer esto un poco más pequeñito, de esta forma que se ve bien en pantalla y nos coge mejor. Bien, vamos a ponerle un título aquí. En este caso, pues vamos a escribir aquí triángulo original, para luego pues ver el resultado con el otro triángulo que va a estar girado. Bien, lo siguiente que tenemos que definir es el ángulo de giro. Entonces vamos a crear aquí, vamos a poner aquí ángulo. Y a continuación el ángulo expresado en grados. Este va a estar expresado en grados. Sin embargo, la función que nosotros tenemos que tomar como referencia, o la expresión matemática más bien, es esta de aquí. Y como veis es una matriz trigonométrica formado por funciones trigonométricas y a su vez XY, esta otra matriz, que se corresponde con los puntos en los que hemos definido cada una de las rectas que componen los lados de este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser el producto de esta matriz con funciones trigonométricas, cada uno de sus elementos son funciones trigonométricas y como veis toman como referencia siempre, como argumento más bien, un ángulo, naturalmente. Sin embargo, es muy habitual, salvo en algunos programas muy específicos, que la mayoría de los lenguajes de programación, incluyendo por supuesto las fórmulas de Excel, esas funciones trigonométricas tomen como argumentos radianes y no ángulos, y no grados más bien, perdón, no grados sexagesimales, sino que tomen radianes. Entonces este ángulo de aquí lo que tenemos que hacer es transformarlo, vamos a centrar esto para que se vea mejor, lo tenemos que transformar a radianes. Y hay una fórmula que se llama concretamente radianes y le pasamos como argumento el número en grados y nos devuelve pues el correspondiente valor en radianes. Bien, una vez que tenemos esto definido, entonces ahora yo ya puedo definir esta matriz de aquí, es decir, la matriz cuyos elementos son funciones trigonométricas. Entonces vamos a definir coseno del ángulo, que en este caso es este de aquí. Aquí vamos a poner la función seno y vamos a pasarle como argumento también el valor en radianes del ángulo que hemos determinado. Aquí va a ser menos el seno, por tanto es menos seno de este ángulo de aquí, y aquí obviamente otra vez el coseno de este ángulo de aquí, que podríais obviamente copiar esto y pegarlo, y aquí lo mismo. Lo que pasa es que nos va a cambiar de referencia. Si yo cojo y copio esto, fijaos que me está, bueno, en este caso sí que lo ha cogido bien, pero si yo lo copio y lo pego aquí, normalmente me coge pues bueno el valor. ¿Por qué? Porque no he cogido, aquí debería haber hecho lo siguiente, fijaos, coseno y pasarle esta referencia, pero esta referencia, a ver si con F4 me la cambia. Perfecto. Es que incluso el online funciona, coge la mayoría de los atajos de teclado los está cogiendo de la aplicación de escritorio, por tanto pulsando F4 me actualiza esa referencia y me la coge en este caso como estática, ¿de acuerdo? Es decir, como una referencia absoluta. Por tanto, ahora si yo copio esto y lo pego aquí, pues ya no se desplaza, por tanto aquí el seno puedo hacer esto. Perfecto, y entonces aquí podría hacer perfectamente menos este valor, que realmente es lo mismo, ¿de acuerdo? Es el mismo valor, pero en este caso negativo. Por tanto, ya tengo representada mi primera matriz con funciones trigonométricas y ahora la siguiente ya la tengo hecha aquí, que es la definición de puntos de las rectas que conforman este triángulo. Entonces lo único que me queda es representar el producto de estas dos matrices, de esta por esta. Bien, entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Bueno, vamos a ver que las columnas ahora van a cambiar. Me va a poner aquí x10, por tanto yo aquí tengo que restarle pues un 9 de esta manera. Bueno, 9 no, ¿por qué 9? Ah, bueno, porque es la columna, vale, sí tengo que restarle 10 de esta manera, y entonces yo ahora lo que voy a hacer es prolongar para ahí para que quede. Sin embargo, aquí como vemos, la matriz resultante le llama x' y prima, por tanto voy a poner x' y aquí también vamos a ponerle y', perfecto, de esta manera, para que se vea la diferencia que hay entre una y otra. Bien, entonces no van a ser estos puntos, los vamos a borrar y aquí vamos a poner una fórmula que se llama mmult
y le vamos a pasar como primer argumento, bueno, como es un producto realmente me da exactamente igual, pero le pondríamos esta matriz para seguir la misma expresión que tenemos aquí, y a continuación como segundo argumento le pasamos esta matriz. Como estamos en Office 365, automáticamente yo cuando le dé a intro me va a extender los valores de la matriz, es decir, de ese producto, de la matriz resultante, de multiplicar esta matriz de aquí en color azul por esta de en color rojo, en todas estas celdas que tengo yo aquí en la definición de mi nueva figura geométrica. Le damos a intro y aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer, voy a subir esto para aquí, es representar esto de manera geométrica. Entonces voy a seleccionar este rango, nos vamos aquí a insertar y hacemos exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí va a haber una particularidad que me va a seleccionar, fijaos, me va a seleccionar las columnas y las filas de manera incorrecta. Por eso está haciendo una representación ahí, me ha puesto un montón de series, de hecho me ha puesto 5 series, pero esto no está bien, ¿de acuerdo? Porque realmente yo lo que quiero es cambiar, que me cambie pues esto por esto, realmente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le damos aquí a este botón cambiar fila y columna y fijaos que aquí tengo mi figura geométrica. De hecho vamos a cambiarle aquí el título. Ah, mira, aquí me ha salido otra cosa diferente. Triángulo girado. Le damos a aceptar y fijaos que, bueno, efectivamente está girado unos 10 grados. Vamos a ponerle, por ejemplo, un ángulo bastante más pronunciado, como son 45 grados, y fijaos que lo que ha hecho ha sido voltear este y lo ha girado 45 grados exactos. Si yo aquí pongo 90, automáticamente lo que hace es una especie de función espejo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace es como un reflejo de esa figura geométrica justo en el eje negativo de la X y mantiene el eje común. Es como una simetría, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho es una simetría. Esto, por ejemplo, aquellos que trabajéis en AutoCAD o que conocéis AutoCAD, pues estaréis cansados de hacer simetrías. Pues básicamente es esto, es decir, está haciendo una simetría con respecto al eje, al eje Y. Si ponemos, por ejemplo, 180, pues fijaos que lo que me ha hecho ahora es la simetría de la figura anterior, ¿no? De los 90 grados que estaba aquí, pues lo que ha hecho con respecto, obviamente, a este eje, que es concretamente el menos X. Si ponemos 270 grados, pues nos hace lo mismo, pero ya en el otro sector, que en este caso es con el eje Y negativo y con el X positivo. Y por supuesto, si le pongo 360 grados, lo que vamos a recuperar es la figura original. Si pongo 0, pues exactamente lo mismo. Fijaos que la matriz que nos está devolviendo es exactamente la misma. Si pongo 360, pues la matriz transformada va a ser exactamente la misma. Sin embargo, si ya ponemos, por ejemplo, 30 grados, pues fijaos cómo está girando 30 grados, pero en este caso los valores son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es un ejemplo práctico de cómo girar una figura geométrica. Esto se utiliza muchísimo, de hecho, este tipo de cálculos son los que utilizan programas como AutoCAD o como cualquier otro programa que tenga esa funcionalidad de poder girar figuras geométricas. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Realmente, como veis, no es nada complejo, es la aplicación de las matemáticas en Excel. Y como veis, las fórmulas que hemos utilizado pues tampoco son nada nuevo, ¿no? Multiplicar dos matrices, pero bueno, es la representación gráfica de estas figuras y ver cómo se produce el giro de una figura con respecto a la otra en cuanto modificamos aquí el ángulo de giro. Espero que os haya gustado y nos vemos, como siempre os digo, en el siguiente vídeo. Adiós, amigos. Buen día.